Les damos la bienvenida a Aprende en Casa. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Yo soy el maestro Gil Arturo Saavedra Mercado y les doy la más cordial bienvenida. Espero que todas y todos se encuentren muy bien. En esta sesión continuaremos con el análisis y resolución de problemas de variación proporcional inversa. En esta ocasión resolveremos problemas que se presentan en diversos contextos y que se modelan con este tipo de variación. Les pedimos resolver en su cuaderno las preguntas que vayamos planteando durante la sesión. Se espera que las respondan y, en caso de que surja alguna duda, es necesario anotarla. Así, una vez terminado el programa, podrán despejarla consultando otros materiales, como su libro de texto gratuito o con su docente a distancia. Vamos a comenzar. Lean y analicen cuidadosamente el enunciado de cada uno de los problemas que se presentarán y piensen una estrategia para resolverlos. Antes de aplicar un procedimiento, también es importante reflexionar sobre cuál es la propiedad o propiedades que se están usando para resolverlo. Seguramente han escuchado acerca de las carreras de autos de la Fórmula 1. La primera situación que analizaremos se ubica en ese contexto. En un equipo de carreras de la Fórmula 1 hay 15 mecánicos que son capaces de hacer la revisión completa de uno de sus autos en 600 segundos. ¿Cuántos minutos tardarían 5 mecánicos en hacer el mismo trabajo? Una forma de iniciar la resolución del problema es reflexionar sobre las siguientes preguntas. Ustedes en casa tomen un tiempo para contestarlas. ¿La revisión la harán más o menos de 15 mecánicos? Muy bien. La revisión la harán menos de 15 mecánicos. Los 5 mecánicos deberían tardar más o menos de 600 segundos. Claro, 5 mecánicos tardarán más de 600 segundos, que es lo que tardan 15 mecánicos. ¿La consigna y la pregunta se refieren a las mismas unidades de tiempo? No. En los datos del problema se refiere a segundos y se pregunta por minutos. ¿Qué procedimiento puede seguir para resolver el problema? Anoten lo que harían en su cuaderno y resuelvan el problema. Veamos dos maneras de resolverlo. Uno de los procedimientos es utilizar la constante de proporcionalidad inversa. Sin embargo, para estar en posibilidad de utilizarla, es preciso que primero recordemos qué es la constante de proporcionalidad inversa y cómo se obtiene. El otro procedimiento es utilizar una proporción inversa. En este caso, deben saber lo que es una proporción de este tipo y cómo plantearla correctamente. Incluso, deben tener presente qué es una proporción directa, porque se puede partir de esta para facilitar el planteamiento de la inversa. Los invito a que reflexionen en lo que han aprendido a lo largo de este tema, para responder las preguntas que se plantean. Una vez que hayan reflexionado al respecto, apliquemos ambos procedimientos. En toda proporción inversa, al multiplicar los valores de la primera magnitud por su correspondiente de la segunda, se obtiene una constante que se simboliza con la letra K. En la tabla se muestran los valores de X y Y de una proporción inversa. Ahí podemos ver que los productos de los valores correspondientes de cualquier fila es 180. Por ejemplo, 90 por 2, 30 por 6, 10 por 18. Entonces, 180 es la constante de proporcionalidad inversa para estos valores. De manera general, la constante K es igual a X por Y. Primero, presentaremos el procedimiento utilizando la constante de proporcionalidad inversa. Organizamos los datos en una tabla. Anotamos en la primera columna el número de mecánicos, que será la variable independiente, o sea, X. En la segunda columna, anotamos el tiempo en segundos que tardan los mecánicos en hacer el trabajo. Esta será la variable dependiente, es decir, Y. Como la fórmula de la constante de proporcionalidad inversa es K igual a X por Y, sustituimos en ella los valores conocidos de X y Y, por lo que K es igual a 15 por 600, lo que arroja como producto 9000, que será el valor de la constante en este caso. De la fórmula de la constante K igual a X por Y, se obtiene que Y es igual a K entre X.
Al sustituir en esta igualdad la constante y el valor de x igual a 5, tenemos que y es igual a 9000 entre 5, cuyo cociente es 1800. Con esto podemos afirmar que 5 mecánicos tardarían 1800 segundos en hacer el mismo trabajo que 15 mecánicos realizan en 600 segundos. Ahora podemos dar la solución al problema, es decir, contestar la pregunta: ¿cuántos minutos tardarían 5 mecánicos en hacer el mismo trabajo? Anteriormente, encontramos que los 5 mecánicos tardarían 1800 segundos en hacer el mismo trabajo. Sin embargo, se pregunta por el tiempo en minutos, por lo tanto, se deben convertir los segundos en minutos. Sabemos que 60 segundos equivalen a un minuto y queremos saber cuántos minutos son 1800 segundos. Al resolver esta proporción directa, multiplicamos 1 por 1800 y el resultado lo dividimos entre 60. Este último resultado es el número de minutos equivalentes a 1800 segundos. Entonces, ¿cuántos minutos tardarían 5 mecánicos en hacer el mismo trabajo? Muy bien, tardarían 30 minutos. Otro procedimiento que podemos usar es el que consiste en plantear dos razones para conformar una proporción inversa. Para facilitar formar la proporción inversa, se puede partir de formar la proporción como si fuera directa. Así que 15 es a 5 como 600 es a y, pero enseguida procedemos a dejar la primera razón tal como está y se invierte la segunda. En lugar de escribir 600 es a y, escribimos y es a 600. De esta manera formamos la proporción 15 es a 5 como y es a 600. Para encontrar el valor de y, se multiplica 15 por 600 entre 5. El resultado es 1800, que es el mismo resultado al que llegamos con el procedimiento anterior. Es común cometer errores a la hora de plantear la proporción inversa. Para evitar confundirnos, se puede plantear la proporción como si se tratara de una proporcionalidad directa. Esto solo con la finalidad de facilitar formar la proporción. Veamos el caso de este problema. En la expresión del inciso A, está planteada la proporción como si se tratara de proporcionalidad directa. Luego, en el inciso B, está formada la proporción inversa de forma correcta, ya que se mantuvo la primera razón y se invirtió la segunda. Sin embargo, en el inciso C, aunque la proporción planteada es equivalente a la del inciso A, en el inciso D, al invertir correctamente la segunda razón del inciso C, la proporción inversa está mal planteada. El error surge porque en el inciso C, al plantear la proporción directa, no se respetó el colocar la misma clase de magnitud en la primera razón, en este caso, el número de mecánicos, sino que se formó con mecánicos y tiempo. Por consecuencia, la proporción inversa planteada es incorrecta. Dadas dos magnitudes inversamente proporcionales, la razón entre dos cantidades de la primera magnitud es igual a la razón inversa de las cantidades correspondientes de la otra. En la proporción del inciso B, se observa que, mientras una magnitud disminuye, la otra debe aumentar. Por eso, una flecha va hacia abajo y la otra hacia arriba. Otra propiedad de la variación proporcional inversa es que la razón entre dos cantidades de la primera magnitud es igual a la razón inversa de las cantidades correspondientes de la otra. La tabla muestra cantidades que varían de manera inversamente proporcional. En ella se puede ejemplificar la propiedad enunciada anteriormente, ya que si a x igual a 15 se divide entre 3, se obtiene x igual a 5. Entonces, a y igual a 600, que corresponde a x igual a 15, se multiplica por 3 para obtener el valor de y correspondiente a x, que es igual a 1800, como lo indican las flechas anaranjadas. La razón inversa de 3 es a 1/3, que es lo mismo que dividir entre 3 o viceversa. Al resolver el problema de carreras de la Fórmula 1, obtuvimos que 5 mecánicos tardarían 30 minutos en hacer la revisión completa de uno de sus automóviles. Ahora se quiere saber cuántos minutos tardarían 4, 8, 10 y 12 mecánicos en realizar el mismo trabajo.
Una forma de resolver el problema es construir una tabla donde en la primera columna se escriba el número de mecánicos que trabajarán en la revisión del automóvil y en la segunda el tiempo en minutos que tardarán en hacer ese trabajo. En el problema se dice que 15 mecánicos realizan el trabajo en 600 segundos, que equivale a 10 minutos. Por eso, en la tabla se registró 10. Usamos la fórmula de la constante K igual a X por y si multiplicamos cualquiera o las dos parejas de valores conocidos para X y Y, es decir, 5 por 30 y 15 por 10, obtenemos K es igual a 150. Por otro lado, de la fórmula de la constante se obtiene que Y es igual a K entre X. Se tiene que Y es igual a 150 sobre X. Entonces, utilizamos esta expresión para obtener los valores correspondientes de Y, dividiendo 150 entre el valor de X, es decir, entre el número de mecánicos. De esta forma, podemos completar la tabla. Para 4 mecánicos, Y es igual a 150 entre 4, cuyo cociente es 37.5, es decir, 4 mecánicos tardarían 37.5 minutos en realizar el mismo trabajo. Allá en casa, completen los datos que faltan en la tabla anterior. Muy bien. Ahora, comparen sus resultados con los mostrados aquí y en caso necesario, corrijan. 8 mecánicos realizarían ese trabajo en 18.75 minutos. 10 mecánicos realizarían ese trabajo en 15 minutos. 12 mecánicos realizarían ese trabajo en 12.5 minutos. Se pueden preguntar, ¿qué procedimiento elegir? Al resolver un problema de proporcionalidad inversa, utilizar la constante de proporcionalidad Y igual a K entre X, o bien plantear una proporción inversa como la equivalencia de dos razones. De hecho, es indistinto aplicar cualquiera de esos procedimientos. Se debe notar que en el problema inicial de las carreras de la Fórmula 1 se pedía un solo valor, el correspondiente a la cantidad de tiempo que tardarían en la revisión 5 mecánicos. Así que usar cualquier procedimiento es indistinto. Sin embargo, en la segunda versión del problema se pedían varios valores de la cantidad de tiempo. En esta última situación, se vuelve más ágil utilizar la constante de proporcionalidad, ya que solo se divide el valor de K entre los valores de X para encontrar los valores requeridos para Y. Sería menos ágil formar proporciones inversas para cada valor. Hemos revisado dos procedimientos con los cuales es posible resolver problemas de proporcionalidad inversa. A continuación, analizaremos y resolveremos otro problema de este tipo de proporcionalidad a través de otro procedimiento. El problema de la herencia consiste en que un padre reparte una herencia de 590.300 pesos en proporciones inversas a las edades de sus 4 hijos, que son de 6, 8, 12 y 18 años. ¿Cuánto le corresponde a cada hijo? Piensen en una estrategia para resolver este problema. ¿Ya la tienen? Este problema puede resolverse con cualquiera de los dos procedimientos que ya hemos utilizado. Sin embargo, revisaremos otra manera de resolver este tipo de situaciones. En el problema que estamos resolviendo, puede extraerse solo lo matemático del enunciado, o sea, repartir 590.300 en partes inversamente proporcionales a 6, 8, 12 y 18. Ahora bien, apliquemos una de las propiedades de la proporcionalidad inversa, que dice, dadas dos magnitudes inversamente proporcionales, la razón entre dos cantidades de la primera magnitud es igual a la razón inversa de las cantidades correspondientes a la otra. Utilizando esta propiedad, sabemos que repartir 590.300 en partes inversamente proporcionales a 6, 8, 12 y 18 equivale a repartir 590.300 en partes directamente proporcionales a un sexto, un octavo, un doceavo y un 18avo. Para resolver las proporciones directas, se deben convertir las fracciones un sexto, un octavo, un doceavo y un 18avo en sus equivalentes con igual denominador.
Estas pueden ser un sexto igual a 12/72, un octavo igual a 9/72, un doceavo igual a 6/72 y un 18avo igual a 4/72. Al sumar las fracciones se obtiene 31/72, que es el total que hay que repartir entre los 4 hijos de forma directamente proporcional a las fracciones obtenidas. De ahí formamos la razón. 590.300 es a 31/72 con las que se va a calcular la proporción directa. Usamos la primera fracción, 12/72, para plantear la proporción directa. 590.300 es a 31/72 como x es igual a 12/72. Al resolver esta proporción directa, se obtendrá la cantidad que le corresponde a la primera fracción, es decir, al hijo de 6 años. Para resolver la proporción directa que hemos planteado del lado izquierdo, tenemos el procedimiento que conocemos como regla de 3, que se basa en los productos cruzados, es decir, multiplicar 590.300 por 12/72 y dividirlo entre 31/72. De esta manera, obtenemos 228.503.22. Del lado derecho, se han usado los productos cruzados para formar una ecuación lineal, en la que, al despejar x, se encuentra el mismo resultado que en el procedimiento de la izquierda. Comparando ambos métodos, nos podemos dar cuenta que el procedimiento de la regla de 3 se basa precisamente en el planteamiento de la ecuación. Ambos procedimientos tienen su fundamento en una propiedad de las proporciones, la cual dice que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Considerando a 590.300 y a 12/72 como los extremos y a x y a 31/72 los medios, de esta manera podemos decir que al hijo que tiene 6 años le corresponden 228.503 pesos con 22 centavos. Les pedimos a ustedes poner en práctica el procedimiento que hemos desarrollado para obtener la cantidad de dinero que le toca a cada uno de los demás hijos. Tomen en cuenta que, originalmente, se está resolviendo una proporción inversa, pero en este caso la hemos convertido en una proporción directa con el inverso de la segunda razón para llegar a la solución. Resolvamos ahora un último problema. En una bodega se decidió colocar envases de menor capacidad toda la pintura que hay en 80 envases de 5 litros cada uno. ¿Cuántos envases de cada tipo serían necesarios para colocar toda la pintura según las capacidades de los envases? Cabe mencionar que se desea colocar toda la pintura en un solo tipo de envase. En la tabla se muestran las diferentes capacidades que tendrán los envases. La idea es saber cuántos comprar, de acuerdo con la capacidad de los envases. Allá en casa, ¿qué harían para resolver este problema? Podríamos iniciar identificando ¿cuál es la consigna del problema? Bien, tenemos que encontrar el número de recipientes de varias capacidades que se necesitan para envasar toda la pintura. Por otro lado, ¿qué datos o condiciones nos proporcionan? Primero, que hay 80 envases, cada uno con 5 litros de pintura. Luego, que se debe repartir toda la pintura en envases de 2 litros, o de 1 litro, o de medio litro, o de 1/4 de litro. Un procedimiento que se puede utilizar para resolver el problema es el uso de la constante K. Se obtiene multiplicando dos valores correspondientes conocidos, en este caso, 5 por 80. El resultado de esta multiplicación es 400, por lo que podemos afirmar que K es igual a 400. ¿Qué representa el valor de K en este contexto del problema? Muy bien, es el total de litros de pintura que se ha decidido colocar en envases de menor capacidad que en los que se encuentra. Por otro lado, también se sabe que Y es igual a K entre X, entonces solo queda sustituir los valores que tenemos de X, es decir, las diferentes capacidades, una por una en esta expresión de Y, para encontrar los diferentes valores de Y, que son el número de envases requeridos. Por ejemplo, para X igual a 2, se tiene que Y es igual a 400 entre 2, igual a 200. Con esto,
obtenemos que se requieren 200 recipientes de 2 litros para envasar toda la pintura. ¿Cuántos envases de 1 litro se necesitan para envasar toda la pintura? ¡Claro! Se necesitan 400 envases de 1 litro. Ya sabemos que para envasar toda la pintura en recipientes de 2 litros se necesitan 200 de ellos. También determinamos que si los envases son de 1 litro, entonces se requieren 400 de ellos. Ahora vamos a calcular la cantidad de envases de medio litro que se necesitan para colocar en ellos toda la pintura. Para ello, en y igual a 400 entre x, sustituimos la x por 1 medio, por lo que tenemos que y es igual a 400 entre 1 medio. Para resolver esta división, podemos utilizar el algoritmo de la división de fracciones y colocamos 1 como denominador del 400. A continuación, multiplicamos 400 por 2 y el resultado, que es 800, lo dividimos entre el resultado de 1 por 1, es decir, entre 1. En este caso, y es igual a 800. Esto significa que, si se envasan los 400 litros de pintura en envases de medio litro, se necesitarán 800 envases de esta capacidad. ¿Cuántos envases se necesitan para envasar los 400 litros en envases de 1/4 de litro? Realicen los cálculos necesarios allá en casa. ¿Cuánto obtuvieron? Muy bien, para envasar toda la pintura en envases de 1/4 de litro se necesitan 1600 de estos recipientes. Es posible presentar en una gráfica el problema de los envases. Lo hacemos a partir de los valores de la capacidad de los envases y el número de ellos que se requieren. Estos valores los presentamos en una tabla. La gráfica que representa este problema, llamada hipérbola, se comporta de esta manera. Mientras la capacidad del envase aumenta, la cantidad de envases disminuye. Esto equivale a decir que mientras la curva se acerca más al eje X, los valores en el eje Y serán menores. En el eje Y, mientras mayor es la cantidad de envases, la capacidad de ellos será menor. Es decir que, mientras más se acerca la curva al eje Y, los valores de X serán menores. Pero, ¿tiene sentido envasar pintura en recipientes de capacidad 0 litros? La respuesta es no, y por ello la curva no toca al eje, y porque la X sería 0, y esto no tendría sentido. En la misma gráfica se muestra la coordenada 2.5,160. ¿Qué significa esta coordenada en el contexto del problema? Exacto, cuando una coordenada se puede determinar exactamente en la gráfica, es posible encontrar otros valores para X y para Y. En este caso, esa coordenada indica que cuando los envases tienen una capacidad de 2.5 litros, se requieren 160 de ellos para colocar 400 litros de pintura. Nos estamos acercando al final de la sesión, así que como reto les propongo utilizar el mismo procedimiento que se usó en el problema de la herencia para obtener la cantidad de dinero que le corresponde a cada uno de los hijos que nos faltó calcular. Solo se calculó la cantidad que le corresponde al hijo de 6 años, que es de 228.503 pesos con 22 centavos. De esta manera hemos terminado. Les recomendamos resolver el reto planteado y repasar las notas que escribieron en su cuaderno. También es posible aclarar sus dudas recurriendo a otras fuentes de información acerca del tema. Sobre todo, consulten su libro de texto. Nos vemos en un próximo programa de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma
nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.